¿Cómo está, maestra? Hola, Ale, qué Qué milagro. gusto verla. Igualmente, gracias por invitarme. No, al contrario, pues mire, sabe usted que hemos coincidido mucho en el ámbito primero académico y luego profesional, ambos fuimos servidores públicos y bueno, pues creo que podríamos ocupar este pequeño espacio para que nos cuente unas pequeñas anécdotas, qué fue y qué viene para usted y para su vida tanto personal como profesional. ¿Qué opina? Me parece perfecto. Gracias por la oportunidad de presentarme, ¿no? Con la gente, con la sociedad. Y sí, efectivamente, trabajamos los dos juntos hace un tiempo, ¿no? En la administración de los juzgados de ejecución de sentencias penales. ¿Cómo olvidar ese tiempo, no? Etapa que tuvo sus matices muy bonitos, muy complicados, pero bueno, no nos vamos De a, todo un poco. no nos vamos a adelantar, vamos a irle dando su tiempo. Más allá de su currículum gigantesco, creo que la gente merece saber quién es Monse. Muchas gracias, Ale. Pues Monse es una hija de familia. Ok. ¿No? Hija de un ingeniero químico, de una ama de casa, que con mucho sacrificio y esfuerzo sacaron adelante a sus 3 hijos, a sus 3 polluelos, ¿no? A una psicóloga, a un ingeniero y aquí a esta abogada. Todavía recuerdo a mi pobre padre diciéndome que no estudiara yo derecho, que por qué iba yo para esa carrera, y pues finalmente prevaleció la vocación y el amor, ¿no? A lo que te gusta hacer, lo que te apasiona. Nada más bonito que hacer lo que te apasiona, lo que te gusta y que te paguen por ello, ¿no? Una época quizás en la que, y corríjame si estoy mal, ¿cuántas mujeres había en el salón de clases con usted? Uy, ¿Y cuántos hombres? no, creo que éramos menos mujeres que hombres. Estamos hablando de quizá un 80 o 70% de hombres, caballeros, y el 20%, 30 de mujeres en los salones de clase, ¿no? Y se tuvo que enfrentar a eso. Todas las mujeres tenemos que enfrentarnos a eso. Ha sido como muy complicado posicionarnos en los distintos sectores. Es muy padre ver, sí, abogadas, muchísimas. Ahora ya veo a mis alumnas, a mis estudiantes, Hay, ¿no? a mi gusto, en las licenciaturas, en la actualidad, hay más mujeres que hombres, Sí. de lo Yo, que yo, yo he visto. yo hablaría de un 60, 55 Bastante por parejo. ciento. Sí, pero ya están, ya hay más presencia. Sí, Y en áreas también que eran masculinas, naturalmente sí. masculinas, o así las juzgaban, como por ejemplo, en ingenierías, en ciencias, en áreas que Medicina, medicina, pero hablo de estas que eran exclusiva de hombres, ingeniería mecatrónica, electrónica, actuaría, contaduría, así es. derecho, relaciones. Entonces, ha sido, bueno, a mí me gusta mi generación porque es el parteaguas, si te fijas. A nosotros nos tocó tener familias muy conservadoras y muy de familia tradicional, y vamos viendo cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Desde que salías a jugar y no, y que las niñas, chiva el último, y Sí. ahora, está padre porque, pues, hemos sabido posicionarnos con mucha dificultad, ¿no? Ahí vamos, todavía hay mucho que hacer en el reconocimiento de derecho de mujeres, muchísimo que hacer, pero creo que ya estamos más presentes que antes, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Ujú. Pero, pues, yo desde pequeña siempre me vi como abogada y la materia penal más. Era un tema de servir a los demás, era un tema de, eh, no tolerar las injusticias y Okey. ver de qué manera tú podías colaborar para combatir o para abatir ese tipo de situaciones, ¿no? Desde tu trinchera, desde tu lugar, siempre un granito de arena es bueno, ¿no? Y puede servir y contribuir a la sociedad. Después, pues me decidí a estudiar la maestría en Derecho Constitucional y Juicio de Amparo también en la Ibero, y durante ese tiempo, pues presenté exámenes para hacerme agente del Ministerio Público, tanto local como agente del Ministerio Público Federal. Finalmente me fui a la PGR, entonces PGR, A la otrora PGR. ahora es FGR, ¿no? Pero estuve allá en la Ciudad de México, en áreas de estructura de la PGR durante 10 años, ¿no? Un buen tiempo, toda una vida, y en un área que, bueno, en áreas que eran particularmente complicadas. Estuve en esa temporalidad en la Fiscalía Especializada en Asuntos del Pasado, en la llamada FEMOSP. Estuve en la Fiscalía Especializada en Violencia contra Mujeres, ahora es FEBIMTRA, pero cuando empezó era FEBIM nada más. Okey. Y estuve en la Visitaduría General, en donde estuve en diversas áreas,
Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Finalmente, debido a que ya tenía yo 10 años ahí, decidí regresar a la ciudad de Puebla a tratar de recuperar un poquito de vida porque la PGR era muy absorbente, ¿no? Y ahí nos conocimos nosotros. No, todavía no. Ah, todavía no. No, resulta que, bueno, en ese ínter en el que yo regreso, pues yo venía con una certificación obviamente para capacitar en materia de sistema de justicia penal acusatorio, en ese entonces el nuevo sistema. Y derivado de eso es que llego a Puebla y comienzo a capacitar a policías en la Academia de Formación Policial Ignacio Zaragoza, Iniciativa Mérida, y entré a trabajar a un despacho, una firma legal, como asociada, encargada obviamente de lo que era el área penal. Estuve en ese tiempo tanto en el área penal como en la capacitación. La verdad es que capacitar también fue muy enriquecedor, porque me tocó capacitar a los principales operadores del sistema de justicia penal, esto es, a magistrados, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores y hasta periodistas Ok. para que estuvieran preparados ante el sistema, ¿no?, nuevo que se venía en ese entonces. Estamos hablando del 2008 al 2016, esto es en síntesis, ¿no? Y bueno, pues ya al final, fui coordinadora de diplomados en la Ibero, fui coordinadora incluso en la Universidad de Anáhuac fui coordinadora de la licenciatura en Derecho, ¿no? Ahí nos Y conocimos. ahí es en donde nos conocemos justamente. Ok, perfecto. A ver, maestra, yo con usted he trabajado, primero fui su alumno, me tuvo en la Universidad de Anáhuac cuando nos conocimos y posteriormente ambos fuimos servidores públicos. Sí, sí, Si tuviera usted que decidir entre repetir una etapa en el ámbito académico o repetir una etapa como servidora pública, ¿cuál escogería y por qué? ambas me gustaron. Te voy a decir por qué. ¿Ok? En el tema académico, creo que esa es una parte padrísima porque me permitió mantenerme actualizada mucho tiempo. Los estudiantes jóvenes hacen que nosotros nos esforcemos por dar lo mejor de nosotros. No solo con llegar a un aula de clases y contar tus anécdotas y experiencias, que, bueno, debemos de tener muchas, ¿no? Sino que también prepares una clase, que sepas que toda clase tiene una estructura y una planeación y que detrás de cada clase hay que estar atento a las personas, ¿sabes? O sea, no es venir y dar clase y darte conocimientos, sino también enfocarte en las personas y en la formación de esas personas que el día de mañana no sabes si van a ser abogados, si van a ser litigantes, si van a ser profesores o simplemente se van a dedicar a otra cosa. Aquí de lo que se trataba era de formar a las personas, no solo en el ámbito de derecho, sino que también como personas y humanos, ¿no? Me gustó mucho esa época y, bueno, continúo dando clases, me falta por eso, porque me mantiene actualizada. Sí. Pero el servicio público también es muy apasionante, ¿sabes? Como tú alguna vez lo decías, es que esto de la administración de justicia, esto de la procuración de justicia, tiene sus matices, a veces son bonitos, a veces feos. Ujú. Pero yo te diría que las personas que trabajamos en el servicio público somos gente con mucha vocación y más en materia penal. ¿Por qué nos entregamos? Porque sacrificamos tiempos de familia, muchas veces tiempos de dedicación para ti, para poder servir a otros, para poder llevar a buen fin la procuración o administración de justicia, ¿no? Perfecto. Me parece que los dos ámbitos que nos ha tocado desarrollar, primero como maestra y como estudiante, y luego como servidores públicos en conjunto, tienen, como bien lo comentó, matices muy distintos. Permíteme que le haga esta pregunta. ¿Cómo una mujer de su edad se enfrenta al derecho penal en el entendido de que es en su mayoría hombres, en su mayoría horarios pesados, asuntos complicados, en los cuales generalmente la mujer se ha visto muy revictimizada históricamente hablando? ¿Cómo lo logra, maestra? Pues mucha gente me ha preguntado eso, ¿no? ¿Cómo le hice? Pues yo creo que ahí es en donde se ve la vocación, Ok, justo, porque tú cuando entras tan apasionado a un tema y tan convencido de ese tema, en realidad no necesitas no te fijas más bien en que si eres mujer u hombre, tú vas y entras como cualquier persona a trabajar y no sientes el tiempo, o sea, estás tan entregado a lo que estás haciendo que no percibes o no concibes el tiempo
hasta que llegas a tu casa con la satisfacción del deber cumplido, la satisfacción de haber realizado el trabajo bien. En algún momento, yo no sé si recuerdas, Ale, estando en la administración de justicia, en la administración de ejecución de sentencias penales, tuvimos que hacer muchas cosas, se nos cayó la oficina con temas de Traslados, traslados, llegaron como, no sé si eran 300 traslados ese día, aproximadamente. terminamos muertos, es más, nos amaneció ahí, ¿no? Y, y al final recuerdo haber llegado a casa, y yo creo que tú también te acuerdas de ese detalle, llegamos a casa exhaustos, cansados, pero yo llegué con esa satisfacción de haber hecho Un bien mi buen trabajo. trabajo, ¿no? Entonces, con esas cosas, realmente las mujeres nos volvemos muy competitivas porque somos entregadas y comprometidas por naturaleza. Tenemos ese don de sí ser comprometidas incluso con nuestros niños, con nuestra familia, con todo lo que tenemos alrededor y nos queremos dividir y entregar en todo, ¿no? Dar el 100% en la profesión y en la vida. Y cuando tienes un tema de salud, a veces ocurre que tú ves la vida distinta, que tienes que vivir al 100%, que no te das chance de, la verdad, de perder el tiempo, Claro, ¿no? Ya sabes que vienes a pasarla bien, vienes a disfrutar, vienes sí, a colaborar contigo y con la sociedad, ¿por qué no? ¿No? Entonces, así es como más o menos lo hice, con vocación, y eso se ve en el gusto de hacer, perfecto. ¿no? Me queda claro que usted como mujer ha logrado romper ciertas barreras y llegar a lugares a los que probablemente uno esperaría ver a figuras masculinas. Pero ahora quisiera preguntarle otra cosa y mezclando un poquito el ámbito académico con su posterior vida como servidora pública. ¿Qué pasa en esta franja en la que en el ámbito académico comparte usted con jóvenes, hombres, mujeres, jóvenes, quizás con ideas nuevas, frescas, pero no se les dan oportunidades en el servicio público, en la administración pública, en el Poder Judicial? ¿Qué pasa en esa brecha que no funciona o no se le permite entrada a a esta nueva generación de abogados, de gente con ganas, con intenciones, con muchas ideas frescas? Pues bueno, yo creo que mucho tiene que ver que las ciertas instituciones, puedo mencionar algunas, ¿no? Pero a veces las instituciones están trabajando como cotidianamente, se vuelve monótono. La gente que trabaja en esos lugares a veces no se acostumbran tanto y están tan confiados en que no van a perder sus cargos, o que no pasa nada porque fallen o porque les falte algo, que como que pierden el sentido real del servicio público, que es ofrecer, es dar, es tener la vocación del servicio. Y entonces, eso está, pues, opacando un poco y quitando oportunidades a nuevas generaciones que aspiran. Hablábamos de, pues sí, de un poder judicial elitista, sinceramente, ¿no? Que no necesariamente respondía a la capacidad de la gente o la intención de la gente de participar o formar parte de las instituciones, sino que más bien somos amigos, eres mi compadre, eres mi tío, es la ahijada, es la novia, y entonces pues se le da prioridad a ese tipo de personas que no necesariamente cubren con un perfil específico, que no necesariamente tienen atrás un currículum que los respalde o que por lo menos tengan capacitación o actualización, ¿no? Entonces están, o sea, en este entendido de que estoy en una posición muy cómoda, pues ya no hago nada más que eso. Entonces, ahorita esta reforma que se vino a nivel constitucional del Poder Judicial, creo que abre las brechas y da oportunidad a que gente como tú, como yo o cualquiera, Cualquier pueda, persona que esté viendo este video. exacto, que sea obviamente de abogado, aspire al menos a formar parte del Poder Judicial. Hace aproximadamente unos 10 años, yo recuerdo que intenté acceder al Poder Judicial Federal justo cuando renuncié o pensaba ya renunciar de PGR. Y entonces llegué con mi currículum a hacer examen y todo, y se me cerraron las puertas, me dijeron que no. No fui la única, éramos alrededor de 10 personas de PGR en una fila como de 300 personas tratando de dejar papeles. Y no, bueno, de plano no nos recibieron los papeles y eso no es cuento, es real. No me recibieron papeles y el argumento fue, eres de PGR y la gente que trabaja en PGR no puede o no sirve para El Poder administrar Judicial. judicial, ajá, administrar justicia. Entonces, bueno, pues yo creo que esta reforma
pues nos dio la coyuntura o nos da la coyuntura a todos los abogados de poder acceder y participar, ¿no? Y ser elegidos además democráticamente por el pueblo que puede identificar o que tendrá la responsabilidad de identificar los perfiles, ¿no? Perfecto. Usted está tocando dos puntos cuando en aquella ocasión le dijeron, oye, ¿sabes qué? La gente de PGR no puede pasar al Poder Judicial porque no sabe administrar justicia. Ujú. Sin embargo, usted lo hizo. Usted demostró cómo se puede pasar de la PGR, ahora Fiscalía General de la República, al Poder Judicial. Quiero que, por favor, antes de que nos pasemos a su etapa en el Poder Judicial, quiero que me diga tres pros y tres contras de haber tenido una etapa de casi 10 años en la PGR, en Ciudad de México. Tres pros, mantenerse actualizado, haber obtenido una maestría también becada en el INACIPE, Ok, haberme relacionado con gente conocedora y experta en la materia es muy importante. y haber, ¿sabes qué?, atendido asuntos pues sí, mediáticos, con presión, ¿no? Asuntos pesados y fuertes, que te dan carácter y madurez para poder entender cómo está la administración de justicia, ¿no? Ok. Y procuración de Y eso al justicia. final le sirve para toda su posterior carrera. Pero tres contras de PGR, ¿qué Yo podría creo decir? que el contra de PGR fue una, pues sí, que no tienes tiempo, no tienes vida, que no tienes un horario para atender tus comidas o dormir, o tienes horario de entrada, dicen, No pero de no de salida. salida. En algunas áreas, no me tocó en todas, pero en algunas áreas particularmente, pues tenían comedores, ¿no? Y vivías ahí, había hasta dormitorios. Entonces, eso no creo que esté saludable para el servidor público. Creo que ese es el principal pero que yo le encontraría a este trabajo. ¿Qué pero le encontré? A veces te encontrabas con servidores públicos que eran nombrados de a dedazo, Claro. literal, y que los ponían como jefes, Ujú. directores, ya sabes, ¿no? Delegados, subdelegados, directores, todos los niveles, que son elegidos finalmente y no tanto por su experiencia o su trayectoria, sino eran elegidos porque son amigos de quienes estaban en ese momento como titulares. Entonces, eso obstaculizaba muchísimo las cosas porque no permitía que el servicio fluyera, sino que te atoraba. Si bien te iba, habían contratado a alguien que sabía, pero en muchas ocasiones, pues se contrataba gente que era nueva o inexperta, a lo mejor capaz, pero que le iba a costar un tiempo agarrar el ritmo o conocimiento de todo Exacto. lo que se lleva en PGR. Y por último, yo creo que otro de los problemas que tenía bueno, que tiene el servicio de la Procuración de Justicia es que los operadores necesitan ser capacitados y no solo capacitados, cursos de capacitación se reciben muchos y se dan muchos, sino que también se les dote de herramientas necesarias para poder ejercer sus cargos. A veces se hace magia y milagros con lo poco que te dan. No tenías hojas, no tenías Tonero. tóner, que la impresora, que si ya me cambiaron a los proveedores, que si bueno, lo más básico, las hojas no las tenías y Para imprimir un acuerdo que necesites. tenías que ir a comprarlas o ponerlas de tu bolsillo, ya después veías si te las reponían o no. Eso pasa mucho y en todas las instituciones, ¿eh? O sea, un poco, creo que ese es el pero que yo le encontraría. Ok. Hablamos ya de los tres. Perfecto. Entonces, usted pasa de la Procuraduría General de la República, pertenece al Poder Ejecutivo, pasa al Poder Judicial del Estado de Puebla. Sí, pero eso ya fue un poco, bueno, más bien muchos años después. En medio de eso yo litigué. Ok, litigó. Ajá, estuve litigando en materia penal, en el sector privado. Obviamente ahí vimos muchos casos pues apenas se escuchaba o se empezaba a escuchar el tema de la responsabilidad penal de las empresas, Lo que hoy es compliance. lo que se conoce como criminal, ¿no? Criminal compliance, sí se dice A la así. gente le gusta ponerle nombres rimbombantes, pero sabemos que es responsabilidad penal de las Cumplimiento empresas. normativo en materia penal, para acabar Exactamente. pronto. Sí, bueno, el inglés no es lo mío, ¿verdad? No es mi fuerte la pronunciation, pero sí, el tema es cumplimiento normativo en materia penal. A las empresas en ese entonces, afortunadamente apenas empezaba la figura, pero de lo que se trataba era de dotar a las empresas de herramientas necesarias y suficientes para que no se vieran involucrados en temas penales, que bueno, a la postre pueden ser muy costosos para una empresa, ¿no? Correcto.
Después estuve en una dirección jurídica en una empresa constructora. Padrísimo, también, ¿eh? Una etapa bonita. Fue una etapa padre, porque tuve la oportunidad no solo de trabajar materia penal, sino que también aprendimos civil, mercantil, contratos, había muchísimos, Sobre la marcha tuvo que ir aprendiendo. laborales, fideicomisos, ¿no? Fideicomisos públicos, privados, sí, sobre la marcha era estudiar y leer. Y entonces entendías que el derecho no se limitaba solo a la materia penal, sino que había otras materias, y a veces sentías esta frustración de: "Chin, ya estoy muy atrasada, necesito actualizarme", y justo me cae como anillo al dedo coordinar diplomados en la Ibero, que no necesariamente respondían a la materia penal. Sí, también teníamos penal, ¿no? Pero también empezamos a ganar licitaciones para empresas privadas, en la capacitación de empresas privadas, y bueno, pues nos fue bastante bien en esa temporada, ¿no? Perfecto, maestra. Pues bueno, después de este pequeño espacio que usted tuvo en el ámbito del litigio privado, vuelve a ingresar al servicio público, ahora en el Poder Judicial, en el que usted y yo tenemos la fortuna de coincidir en la sala de ejecución de sentencias penales. Y le voy a dar un poquito de contexto a la gente que nos está viendo. Cuando usted y yo llegamos a ese juzgado, nos encontramos con que el juzgado tenía, entre otras cosas, un atraso de más o menos 11 años. ¿Cómo le podemos explicar a la gente que haya órganos jurisdiccionales que tienen atrasos de más de 11 años? ¿Y qué hizo usted para erradicarlo? Bueno, eso fue un mega reto, ¿no? Fue muy complicado. Fue complicado porque, pues sí, tenemos que entender el contexto también. En ese lugar, pues, la verdad es que era de nueva creación, o bueno, aparentemente comienzan en el 2011, pero sin tener reglas muy claras o precisas, Correcto. y después se fue modificando todo lo relacionado con la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿no? Entonces, bueno, había un rezago por cambios de adscripción, porque no teníamos titulares. Recuerdo que incluso no teníamos personal suficiente, ¿no? Los jueces que afortunadamente estaban adscritos, aunque eran muy chambeadores, lo cierto es que no tenían el suficiente personal para poder atender tanto. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió o qué hicimos para abatirlo? Pues ponernos en orden, porque como administración nos tocaba, pues sí, ir impulsando el trabajo, irlo pasando. Este, Pusimos en orden, eso nos costó un poquitito de trabajo, Sí, lo recuerdo bien. Se generaron carpetas únicas de ejecución, poner en orden 11 años, de 2011 al 2022 fue complicado. aproximadamente. Hablábamos de muchísimas carpetas, muchísimas. Mandamos al archivo, ¿te acuerdas? Había mucho que mandar al archivo y bueno, empezamos por ordenar. Pero si tú me preguntas, creo que, pues, si ordenas, empiezan a fluir las cosas, ¿no? Correcto. Si te comprometes con el trabajo, los demás ven que tienes ese compromiso. No se trataba solo de dar órdenes o llegar y, a ver, haz esto, no, sino de ir y sentarte con las personas y ayudar y ver que también te estás involucrando y conocer de forma directa a la gente que está trabajando con nosotros. Un gran equipo ahí, ¿eh? Se Un formó un gran buen equipo. equipo. O sea, teníamos gente muy valiosa, toda, tengo muy buenos recuerdos. Ahora, ¿cómo le explico yo a la gente un rezago así? Digo, porque al final la gente lo puede interpretar como, tal vez no como impunidad, pero como no me escuchan. ¿Para qué acudo al Poder Judicial si voy a estar 11 años adelante en la fila? Ujú. Si el asunto que llegó hace 11 años no se ha resuelto o está atorado, ¿a qué voy? ¿Qué se le puede decir a esa gente que quizás no tiene esa sensación de confianza en uno de los órganos importantes como es el Poder Judicial? Pues aquí hay una situación muy interesante. Mira, ¿por qué se da el rezago o por qué teníamos tanto rezago en ejecución? Porque dependíamos de procesos o causas del sistema tradicional, ¿sí? El hecho de que exista un sistema acusatorio adversarial no significa que no existan asuntos anteriores a esa reforma. Y entonces, no es que de carpetazo digas, ya desaparecí juzgados penales tradicionales, ya se desapareció todo, ya no hay nada. Y ahorita vamos a llegar a esa parte. Sino el problema ahí es que siguen los procesos vigentes. Si bien es cierto, en algunos se dictaban sentencias,
se recurrieron muchísimos y entonces se ordenaba la reposición del procedimiento. Y esa reposición del procedimiento a estas alturas ya es muy complicada porque tienes testigos que ya no están en sus casas, o gente, o víctimas, o agraviados, o la gente involucrada en el hecho delictivo que ya murió, ya se cambió de casa, ya no la encuentran, y entonces eso va atrasando mucho las cosas. Todo derivado también en este tema de la reposición del procedimiento de la defensa adecuada o de la práctica de protocolos de Estambul o de tortura, porque la mayor parte de las personas que fueron procesadas durante el procedimiento denunciaron haber sido víctimas de tortura. Entonces, en segunda instancia, se ordenaba la reposición del procedimiento porque había una denuncia de tortura, ¿no? O porque no tenía defensa adecuada, como ocurre ya en el sistema acusatorio, y regresar los procesos tanto Era es complicado. complicado. Y los asuntos siguen llegando, o sea, al día tienes miles y miles de asuntos, entonces van relegando al sistema tradicional. El sistema tradicional finalmente dicta otra vez otra sentencia, Ujú. se van a un recurso de apelación y vamos a pensar bien qué causa ejecutoria la sentencia. Y es entonces cuando ejecución de sentencias tendría que recibir la sentencia y darle seguimiento a la ejecución de la pena, ¿no? Pero en este seguimiento de la ejecución de la pena, te encuentras con que ya el tema de la litis ya no va a ser, si mató a alguien o no, él ya está, la persona ya está compurgando una pena, sino que aquí el tema de la litis es cómo te tratan dentro del reclusorio. Correcto. Ujú. Situación que durante esta etapa, casi año y medio en la que estuvimos trabajando codo a codo, bueno, nos encontramos que hay una violación sistemática de derechos humanos en las penitenciarías de, por lo menos del estado de Puebla, existe. Sí, sí, lamentablemente se llegan a dar casos. Nos tocó justo el tema del bebé, ¿te Del bebé. acuerdas? Estábamos afuera, digo, no nosotros éramos administrativos, o nuestra función era administrativa, pero sí nos tocó percibir el movimiento que había en el interior del centro. Muy complicado, la verdad. La vida en prisión no es sencilla y pues la verdad es que a lo mejor se oye mal, pero yo creo que esto nos invita a todos a la reflexión. Y digo a todos porque te vas a encontrar a gente pobre como gente de estatus alto, nivel medio, de todo tipo en la cárcel. Y no se dan cuenta que cuando se comete un delito, afectas a toda su familia y a todo su entorno. Y entonces no es algo padre, ¿no? O sea, aquí se trata de que reflexionemos un poco y que invitemos a la gente a comportarse como, pues como debe ser, ¿no? Porque de verdad los costos son muy altos, Sí, costos no solo económicos, sino a nivel familiar. La familia la terminas personal, psicológico. tronando. ¿Cuántas veces no vimos afuera del Cerezo familias haciendo fila con comida, ¿no? Canastas, bolsas llenas de comida para darle de comer a la gente que está en el interior? ¿Cuántas veces no vimos a familias, de verdad, a madres llorando porque sus hijos fueron detenidos, pero que además eran adictos a alguna sustancia Ujú. y que cometieron el delito como consecuencia de haberse drogado, ¿no? Aquí la verdad es que creo que la sociedad sí tiene que recomponerse y darle especial énfasis a la familia. La familia debe ser el núcleo de la sociedad, como siempre lo ha sido, y a partir de ahí vamos a mejorar todo. Todos los problemas que tenemos a nivel mundial en temas, incluso, digo mundial, pero en México, en todos, en temas de seguridad, tienen que ver con la descomposición familiar. Entonces, aquí no dejemos de poner atención en nuestra familia, en nuestros hijos, qué están haciendo, qué consumen, qué están viendo. Tenemos el problema de los celulares, que es una gran ventaja también. Es una buena herramienta. Herramienta sí se sabe usar, pero si tú se la das a un niño, a un menor, no, o sea, no es correcto. De entrada, pues sabemos que no está indicado para menores, ¿no? El tema de las redes sociales, pero además es muy fácil a veces, como padres, tengo tanto trabajo, tengo tantas cosas que atender que para mí calmar a mi hijo le doy el celular y ya, pues se distrae, ¿no? Es más fácil. Es más fácil controlarlo, pero te lo está educando algo que no puedes ver Ni controlar. ni controlar, ¿no? Y entonces, bueno, así como esto, que vean que no están metidos en droga, que vean con quién se llevan, quiénes son sus amistades, a qué se dedican, estar muy pendiente de los hijos
Sí, y de la familia en sí, en porque general. igual puede ser el esposo, la esposa, o en la mujer, o tu concubina, o lo que tú quieras, pero el tema es estar pendientes porque de verdad las consecuencias de cometer un delito son gravísimas y en el momento en el que lo cometen no las piensan. Sí, no, no, ya las piensan cuando ya las consecuencias ya están sobre de ellos. Ujú. Maestra, para continuar con la misma dinámica, por favor, deme 3 pros y 3 contras de haber sido la administradora de la sala de ejecución de sentencias penales. En el entendido de lo que ya platicamos, de los rezagos, de las complicaciones a las que se encontró. 3 pros, 3 cosas que sí se llevó de la sala de ejecución y 3 cosas bueno, también fueron complicadas y bueno, que fueron áreas de oportunidad y que pudieron haber sido mejor. 3 pros. Bueno, o 3 contras. Comenzamos con lo malo, Claro, para que terminemos con lo con lo bueno. bueno. Para mí lo difícil de ejecución de sentencias es que era un área abandonada, ¿sí? El Poder Judicial se dedicó mucho, o bueno, se dedica mucho a lo que está actual, a lo Sí, mediático, a lo que va llegando al día. Entonces, el tema de ejecución de sentencias se abandonó mucho. Tan abandonado está que yo no creo que sea un problema de jueces y falta de personal, sino que se dejó de mirar hacia ese lado y se dejó por lo mismo de que, pues bueno, ya están en ejecución de sentencias. sí. Se dejó a un ladito esta parte. Este, otro de las cosas que no me gustaban mucho es que nuestras condiciones laborales no eran necesariamente las mejores. Las instalaciones en ese entonces, ahora creo que ya las mejoraron, Sí, pero en ese entonces estaban, pues literalmente cayéndose. No no era de teníamos agua, la el luz no era agua. nuestra, se tiraban un poste en la esquina, nos quedábamos sin luz. Oye, o ¿te acuerdas cuando se nos cayó un pedacito de torre en el techo? Que Claro, torre todo de seguridad dentro del del cerezo, cerezo se cae sobre nosotros, claro. sobre el techo de ejecución, o cuando temblaba, que no sonaban las alarmas. Bueno, estamos hablando de que en esos años sí pasó, ¿no? Me han contado que en Australia pasaba. El agua también un problema. Yo no sabía que se requería el suministro de agua con pipa. Entonces, cuando yo llego como administradora, fue mi novatada, que en un fin de Nos quedamos semana sin nos agua. quedamos sin agua, y yo, ¿y por qué no cae agua o qué, no? Yo pensaba que caía el agua como en la cisterna. No, teníamos que hacer el pedimento, el requerimiento. Entonces, las condiciones en las que estábamos trabajando sí eran, complicadas. Incluso, no sé si te acuerdas, pero hasta los muebles eran pedacería de viejos, de muebles viejos. De distritos judiciales diversos. Teníamos una mesa de Huachinango, Sí. un escritorio de Teciutlán, una computadora de Acatlán y lo que nos fuera llegando. No, y cuando, bueno, nosotros hicimos el trámite para que se pusieran muebles nuevos y se diera un espacio más digno a los compañeros, y lo logramos hasta con vehículo. Entonces, empezamos a buscar que nos dotaran de muebles y de Sí, espacios equipo digno para el equipo de trabajo. dignos. Eso, fue muy curioso el dato, porque muchas compañeras no querían soltar su escritorio viejo. Cuando les dije: "¿Saben qué? Nos van a traer muebles", Nuevos. no lo creyeron, ¿no? Sí. Y no querían soltar el escritorio o el pedazo de escritorio que tenían roto, ¿no? Ya hasta que vieron que empezaron a llegar los camioncitos con los muebles nuevos, fue que se la creyeron. Eso fue padre. Bueno, son de las cosas malas que tenía, ¿no? En la administración esa. La tercera cosa negativa, yo creo que era la seguridad, ¿no? Sí, muy complicado. Un tema de que las calles y el lugar en donde estaban ubicadas estas oficinas eran peligrosonas. Entonces, no era difícil que tú estuvieras trabajando y que te dijeran: "Oigan, tienen que salir porque hay amenaza De bomba, de bomba o de un, motín. motín en el interior, entonces váyanse". Y tú, pues, porque todo ya no puedo avanzar, y ni modo, pues teníamos que salirnos. Sí. Teníamos un problema de inequidad ahí en la distribución. Este, Empezamos a generar cosas nuevas. Otra de las cosas valiosísimas de esa temporada fue la gente, ¿sabes? Todos y cada uno de los que estaban, en ejecución de sentencias eran gente valiosa, gente comprometida. Uno que otro como que se ponía luego rebelde, pero en realidad era gente que sabía lo que estaba haciendo, que le echaba muchas ganas y que, bueno, dirigidos por sus titulares, pues Sí. podían hacer maravillas, es decir, se dividían en 1000 para poder atender todo lo que llegaba en un día, ¿no?
la gente de archivo, la gente de la Los- encargada de los archivos, e incluso al sí, propio archivo judicial, mis respetos, ¿eh? Nos ayudó qué muchísimo, complicado es. nos ayudó mucho. Y por último, ¿qué cosa valiosa me llevé de la administración? Mi perro. A la máquina, ¿no? Mi perrita, Un día llegó a las oficinas perdida, una perra completamente callejera, un día se metió a la oficina y aunque parezca que lo estamos inventando, fue y se le sentó en los pies a la maestra y de ahí no la movimos. no, esa era mi perrita. Y sinceramente creo que me adoptó esa perrita, ¿no? Sí, Estaba toda ahí chamagosa, toda sucia, pulguienta y desnutrida, sí, ahora ya está bien llenita, como sí, ya como su come bien. como su dueña, pero, la verdad es que yo creo que es padre también invitar un poco a la sociedad a que ante el problema de la violencia puedan puedan colaborar. La violencia empieza con aspectos tan básicos como la violencia con los animales. Sí, Si una persona es capaz de violentar a un animal, sea cual sea, es capaz de violentar a cualquier persona, niño, mujer, cualquiera persona. Y eso es el riesgo. Hablaba en aquellos años, porque yo siempre he sido protectora, ¿no? O trato de, dentro de mi ámbito, como puedo, porque a veces quisiera resolver el mundo y sí, no. los que la conocemos sabemos que es usted Este, completamente pro animales. siempre he pensado que la gente tendría que adoptar perritos, ¿no? Darse la oportunidad de adoptarlos y de poner su granito de arena. Pero la adopción no significa que no vas a tener una responsabilidad. Claro, Porque la maqui come, la maqui necesita sus pastillitas desparasitadoras, necesita sus baños, su spa perruno, digo yo, y necesita ir al baño y tienes que limpiar. Pero fíjense que eso es un compromiso incluso con uno mismo, ¿no? claro. No es un peso, no es una responsabilidad, es simplemente, es mi compañera y a cambio, ¿no? De tu compañía, pues yo te ayudo. Yo creo que sí es una buena oportunidad el estar, pues atendiendo desde lo más pequeño, este tema es importante. Cuando se legisló el delito en materia de maltrato animal, aquí en Puebla, yo recuerdo casos específicos de violencia en materia de maltrato animal, pero que eran ejecutados estos maltratos a perritos o mascotas para ejercer violencia contra la dueña. Sí, ¿No? Y llegaban con el perro muerto. ¿Y yo qué hago con el perro? ¿Qué delito vamos a perseguir? Daño en propiedad ajena. Oye, pero violentaron a la mujer porque le entregan a su perro muerto, ¿no? Y bueno, perdón, pero si lo quieres, si lo, es para mucha gente, los animales tienen un valor, importante. invaluable, ¿no? Más bien son invaluables Sí, para sí, muchos. Entonces, son formas de comisión de violencia. Cuando se habla de maltrato animal, creo que mis legisladores le fallaron un poquito porque no están pensando con política criminal, es decir, sí, algo planeado. No, solamente legislaron. Pero lo que tendrían que haber visto en ese tipo penal, en ese delito, era el bien jurídico protegido va a ser la vida libre de violencia. No es la vida del animal, es la libertad, vivir libre, sin violencia, de todos, ¿no? Entonces, hacer un capítulo especial en delitos cometidos con violencia, y ahí entraría violencia intrafamiliar, el maltrato animal, ¿no? Y y sus derivados. todos los derivados. Perfecto, maestra. Cuando termina su etapa en el juzgado de ejecución de sentencias, la lectura que le doy es la siguiente. El juzgado necesitaba un motor, necesitaba que fuera echado a andar y lo lograron. Ese rezago de 11 años se atacó, las instalaciones que se encontraban en unas malas condiciones se atacó, se dotó de nuevo personal, se dotó de nuevo equipo, incluso se dotó de un vehículo para que los notificadores y los comisarios hicieran su trabajo. Y entonces, ejecución empezó a caminar. Ejecución Sí, ya caminó. veíamos la luz al final del camino, con un año muy arduo de actividades, en donde incluso mi equipo de trabajo, que es muy, muy valioso, sí lo debo reconocer, me ayudó y se la rifó conmigo, ¿eh? Y en ese equipo, pues, estabas tú, bueno, puedo mencionar nombres, muchos, pero Éramos muchos. pero muy valioso, la gente de verdad me quedo con eso y me lo llevo, ¿sabes? Y entonces los resultados se ven. Los resultados no solo son visibles, sino son tangibles, son cuantificables.
mes con mes nosotros dábamos a estadística nuestro reporte y los resultados eran notorios, eran claros. Y entonces se le comisiona una nueva área, un nuevo reto, Ay, sí, los otro reto. juzgados penales tradicionales, Sí. donde yo ya no tuve la oportunidad de trabajar con usted. No, Ahí nos separamos, usted se mueve y yo renuncias. comienzo a litigar y bueno, vuelvo al litigio privado. ¿Qué retos se encuentra usted en los juzgados penales tradicionales? Bueno, es que definitivamente los juzgados penales tradicionales no contemplan la figura de una administración judicial, Ok, ¿no? Entonces, cuando yo llego ahí, aunque hay una reestructura en el Poder Judicial del Estado, lo cierto es que no se había puesto en la ley orgánica que iba a ser un administrador. ok, Ajá. No se menciona, si acaso se mencionaba el administrador, pero para los juzgados de oralidad penal, pero no para penal tradicional. Entonces, tuve al inicio mucha resistencia por parte de los jueces porque su formación era distinta a la de oralidad, que va a ser un administrador aquí. claro. Sin embargo, con el tiempo fueron entendiendo que una administración servía para ayudarles, o sea, era para facilitarles el trabajo administrativo, lo relacionado con recursos humanos, particularmente recursos materiales y demás, para que ellos únicamente se dedicaran a la función jurisdiccional. ¿Qué retos me encuentro? Pues muchísimos, porque de entrada, pues no sabía yo qué terreno estaba yo pisando, cuántos procesos había vigentes, cuántos había que ya tenían que archivarse, no tenía idea de cuántas personas detenidas tenían a Y disposición. ojo, llegó sola. Ye- Ya no fue con su equipo de trabajo con el no, que venía ya no. trabajando de tiempo atrás. Llegó completamente sola. Sola, sola, sola. Y en ese inter de trabajar sola, pues sí fue complicado. Tuve el apoyo de una persona, estuvimos trabajando arduamente, también hay que reconocer, pero nos toca justo por ahí en junio, el 1 de junio, nos notifican el cierre de juzgados. ¿Cuántos juzgados Se tenía y cuántos tuvo que cerrar? en el estado, a mi cargo yo tenía, en el interior del estado y en el capital había 5 juzgados. Ok. Entonces, el Consejo de la Judicatura sí decide cerrar 3 juzgados, que es el juzgado 3, 4 y 5. Que a su vez ya habían absorbido otros juzgados que con anterioridad habían cerrado. Era el Exacto. octavo, el noveno, algo así. Empezamos, a ver, Puebla funcionó, operó con 9 juzgados, penal Toda tradicional. la vida. Conforme en el 2009 es cuando deciden cerrar el juzgado noveno, 2009, 2008, ¿no? Bueno, yo todavía no estaba aquí en Puebla en Pero esos bueno, tiempos. Bueno, entonces se decide, vamos a cerrar noveno. Después se cierra octavo, séptimo y sexto. ¿Y cómo es que lo cierran? Bueno, ordenan el cierre, pero los asuntos siguen se vigentes, reparten. entonces se redistribuyen. Y en la última ocasión, bueno, ya no solo era la distribución del 3, 4 y 5, sino de los asuntos que habían quedado pendientes del De los, sexto, séptimo, octavo y noveno. de los cuatro que ya habían cerrado. Es Entonces, correcto. 5 juzgados en realidad habían absorbido lo de 9 juzgados. Así es. 9 juzgados. Y ahorita, bueno, yo creo que lo complicado fue, bueno, fue para todos el cierre, porque además en esta reestructura, en este acuerdo, se redistribuye al personal. Entonces se quedan con poco personal. Y una de las problemáticas que enfrentaba el Poder Judicial del Estado, hablo en pasado porque ya no estoy ahí, pero una de las problemáticas que tenían era que no tenían personal suficiente. Y entonces, si de por sí 5 juzgados penales ya trabajaban como si fueran 9, viene una instrucción y ahora nada más hay que quedarnos con 2. Se quedan 2 vigentes. Y entonces 2 juzgados tienen que trabajar como si fueran 9. ¿Cómo es esta etapa? ¿Cómo cierro 3 juzgados? ¿Cómo doto? ¿Cómo le doy herramientas y fortaleza a estos 2 juzgados que se mantienen vivos para que logren, para que no colapsen y se les venga encima el mundo entero? ¿Cómo Pues, es esta transición? yo creo que aquí es fundamental el papel de los jueces. Sí, Sí, el trabajo no se hace solo, ni lo hago yo. Yo simplemente era el apoyo para que ellos pudieran hacer las coordinaba. gestiones. Sí, pero en realidad ellos son los autores y los únicos que se la han rifado a la fecha, ¿no? Ellos se han hecho cargo de trabajar y tramitar y gestionar todos los procesos que siguen vigentes y que están viejitos y que a veces no salen tan rápido,
Ujú. por la propia complejidad de encontrar testigos, de renunciar a pruebas, de que en las apelaciones o en los recursos se regresen los asuntos para que se vuelvan Desde a cero. así es. Había, bueno, hay casos en donde ya es tan compleja la situación que los propios procesados renuncian a derechos como al careo, ¿no? Ujú. Voy a renunciar al careo y aún así como que las autoridades a veces pierden la noción de que no es necesario, que se realice ese careo, ya no lo pueden ejercer, ya sé, si todo no se encontró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces, no se ha encontrado. Entonces, el juzgador debe de tener esta visión como para entender que lo que necesitamos es sentenciarlo, ya, Okey. ¿no? O sea, Que darle cuen fin a los asuntos. sí, que cuenten ya con la certeza de una sentencia, sea condenatoria, absolutoria, pero ya, Okey. porque eso es lo que está atrasando todo, ¿no? Maestra, pregunta difícil, contundente, ¿sí o no? No quiero peros, no, ¿sí o no? Me das miedo. Hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel, ¿sí o no? Sí, lamentablemente sí. La justicia en México había estado obedeciendo a intereses muchas veces particulares, intereses económicos, intereses políticos, y a veces en medio de todo esto la justicia no era aplicable de manera equitativa para toda la gente. ¿A qué me refiero? O sea, pues sí, era una justicia elitista. Okey, y Y ahora, los pobres eran los que estaban en la cárcel. Hay mucha gente pobre en la cárcel. Hay gente que pudo haber sido, detenida por un robo, un delito patrimonial, y que quizá pueda buscar la reducción de su pena, pero que no tiene una defensa adecuada que le sepa orientar para que pueda salir, ¿no? una pregunta. La reforma al Poder Judicial, ¿cree que estos problemas que hemos venido platicando, comentando, la reforma al Poder Judicial los va a resolver? Sí, yo creo que sí, ¿Por qué? porque se está inyectando a gente nueva. Ujú. Okey, Gente que tiene experiencia, que conoce, que sabe y que ha vivido desde otra trinchera lo que es el litigio, ¿no? okey. Gente que no solo, o sea, están desde el litigio y que están impulsando su proceso, van a poder acceder. O gente que tiene experiencia y va a poder acceder. Entonces, que no había tenido oportunidad de participar y de que la gente nueva venga con todo el punch para llegar al objetivo, ¿no? Principal, que es demostrar el éxito de esta reforma constitucional. Es un compromiso demostrar el éxito de la reforma constitucional en materia de justicia. La estructura, todo esto sí exige, porque la verdad, bueno, voy a decirlo así de manera muy general, pero la verdad es que ya estaban todos los operadores muy confiados, ¿no? Como que Okey. soy intocable, como que soy Bases, o sindicalizados. servicio de carrera, Ujú. ¿no? Entonces, pues es que yo tengo todas las de la ley, pero además em, la gente respira impunidad dentro de las instituciones. Pero eso es a nivel nacional. Sí, sí, o sea, yo estoy hablando, por eso dije, de manera muy general. ¿Qué pasa? Porque resulta que tú como usuario te quejas de la actuación de un juez y el juez se respalda en la independencia y autonomía que tiene para resolver sus Asuntos. asuntos y dice, no, pues esta es mi autonomía y mi independencia judicial. Pero a esta independencia judicial le debe de preceder o debemos de presumir que tenemos a personas honorables y que son imparciales, que son responsables de su trabajo, que cumplen y que tienen sus proyectos al día. Debe de presumir eso, la existencia, o sea, la autonomía y la independencia judicial sí habla de este concepto de ser, pues, Confianza, mucha confianza en las instituciones, en las personas que las sí, integran. las personas deben de ser responsables, ¿no? O Sí. sea, ¿qué pasa? Que me escudo, puedo actuar mal, pero como es jurisdiccional y mi decisión está enfocada a beneficiar a tal, hay una línea muy delgada para que las autoridades investigadoras de responsabilidades de servidores públicos no confundan o no se metan en Ujú. temas de responsabilidad administrativa, ¿no? O responsabilidad penal en el ejercicio que tiene un juzgador
de resolver con independencia y autonomía judicial. Ok. Hay muchos, es complicado, un poco técnico, pero em, se habla de que solo que sea muy notoria la violación en una resolución Ujú. es cuando podrías entrar a la investigación de los juzgadores. Ok, pero son Se casos habla de extremos. notoria ineptitud y cosas, Pero detalles. siguen siendo, digamos, muy subjetivos, elementos muy subjetivos. Sí, entonces ahorita con la reforma, bueno, se crea un tribunal de justicia de disciplina Judicial. judicial que se va a encargar, sí, de revisar el actuar de todos. No, por, Yo confío en que la gente de verdad escoja los mejores perfiles. yo no tengo duda de ello, pero digo, ¿qué le podría decir usted a la gente que, por ejemplo, habla de no sé las personas que vayan a llegar, no conozco a las personas por las que voy a votar, ¿cómo sé que están preparadas? ¿Por qué? Porque por lo menos la gente que está, pues lleva tiempo de práctica o de experiencia. Muchas veces el tiempo no equivale a experiencia o a conocimientos. ¿Qué le diría usted a las personas que no están tan convencidos de la reforma al Poder Judicial? ¿Qué les podrá decir? Pues que se dé una oportunidad, ¿no? Digo, ya ahorita ya no estamos en esta etapa de resistencia o de que quieras o no quieras. La reforma ya es. ¿Correcto? Entonces, aquí el tema es que ya la tenemos vigente La la, reforma. la reforma y ahora es nuestra responsabilidad como ciudadanos involucrarnos en el proceso, ¿no? El revisar, sí, la democracia es eso. Yo soy la voz del pueblo, pero esta voz del pueblo es responsable. Y en este sentido, yo me pongo a revisar quién es cada uno de mis candidatos, Sí. por qué cargo van, cuál es su función y qué van a hacer. Y sobre todo su perfil. El perfil, que realmente sea gente que pueda mostrarse empática. Ya no solo se pide que seas experto o que conozcas o que estudies, sino que también seas una persona empática con la realidad social, que seas cercana a la gente, que te quites esa camiseta de muchos jueces de tener la sangre azul de juez, decían, ¿no? Ajá. O que, oye, la gente quiere hablar contigo y que no los quieren recibir, o sí te recibo, pero pues los O malmiran sea, o que los haya maltratan. jueces de puertas abiertas, una justicia muy social, muy Sí, transparente. ojo con esto, yo soy muy cuidadosa en esa parte porque si bien es cierto, el juez o la autoridad jurisdiccional o las personas juzgadoras tienen que ser accesibles al público y sensibles, empáticas, esto no significa que dejen de trabajar o que en el sistema penal acusatorio, perdón, es que se me cerró un poco la garganta. No, no, no pasa nada. Ajá. En el sistema, el problema es que en el sistema penal acusatorio, las partes que intervienen en un juicio no deben de tener contacto previo con el juez, ¿Correcto? porque puedes afectar su imparcialidad. Entonces, aquí de lo que se trata cuando se habla de que seas sensible, de que seas empático, de que seas un servidor público cercano a la gente, es justo de que escuches, que conozcas, que veas la realidad y que no porque tú estés en otro estatus significa que no eres igual al otro. Somos todos humanos, Correcto. ¿no? ¿Cuál sería 3 consejos que le daría usted a la ciudadanía para saber qué tiene que hacer al momento de votar? Ah, informarse, súper importante. Ahorita van a empezar a ver un bombardeo pues de materiales en TikTok, la verdad. Redes sociales en general. No, particularmente en TikTok lo digo porque lo que se busca es que sea información ágil. Entonces, en esto del TikTok, redes sociales, Facebook, Instagram, lo que sea, vean, por favor, y sigan la página del INE. ¿Ok? Están constantemente actualizando la información. La verdad es que se ve cansada, se ve difícil, pero es muy sencilla. Son 5 boletas el día de las elecciones, 5 boletas que vienen en distintos colores. Es complicado, porque ya no es como que voy y tacho un partido ¿Ok? político grandote, sino vas a tener una lista mujeres, una lista de hombres, con boletas de 5 colores, rosa, amarilla, verde, ¿no? ¿Y a qué obedecen los colores? Al cargo al que se aspira. ¿Ok? Y entonces, primer punto, la ciudadanía tendría que saber qué hace cada cargo.
para poderlo elegir. Ajá, y no, pero es que yo no sé, no, o sea, ya pedimos un cambio a la estructura del Poder Judicial. ¿Quieres que se cambie al personal? ¿Quieres Ahora que se haga hay una que reestructura? ejercerlo. Ahora, ejércelo debidamente, infórmate, revisa, checa, atiende al perfil de tus candidatos, conócelos. Hay una plataforma del INE que se llama Conoce a tu candidato. Búscalo, ahí va a aparecer toda la información del candidato, de cada uno de los candidatos, y además viene con el currículum y viene con información muy básica del candidato. ¿Ok? Entonces está muy bien, el INE se la está rifando, porque Sí. sí es una elección compleja, ¿no? En donde además, pues los candidatos no tienen patrocinio alguno, tienen que financiarse su propia campaña. A pesar de que se habla de topes de campaña, están hablando de cantidades que a lo mejor no todos los candidatos tienen, Ujú. ¿no? Pero se les olvida que salen de su bolsillo, una, y dos, hay cosas que están prohibidísimas, como que regales cosas o aceptes donaciones O o sea, la campaña, digamos, tradicional a la que los mexicanos estamos acostumbrados cuando hay que votar por algún cargo de elección popular, no es el tipo de campaña que podemos esperar de exacto. la reforma al Poder Judicial. Eso es muy importante que se subraye, no es el mismo tipo de elecciones. ¿Cuántas veces no has visto que llegan y que te regalan la playerita, que la Sí, en los porra, semáforos, los los souvenirs? colores y las banderas Ahora abundan. los candidatos únicamente van a poder proporcionar información impresa en papel reciclable. Ok. Entonces, no necesariamente muy atractivo, ¿no? Una, dos, no pueden regalar cosas, objetos, obsequios, nada. No se puede patrocinar nada, no pueden aceptar ningún tipo de apoyo De particular, financiamiento externo, ninguno. financiamiento externo ni particular, de nada. No hay un presupuesto de línea para candidatos en esto. Entonces, el candidato con su propio recurso tiene que darse la tarea de darse a conocer. Y los medios permitidos para darse a conocer, pues sí, son Redes sociales. las redes sociales y los impresos. Solo va a ser eso. Los foros, eventos que las universidades o instituciones educativas o particulares organicen con la finalidad pues, de que conozcan a los candidatos, ¿no? Ok. Perfecto, maestra. Pues bueno, me gustaría concluir. Le voy a decir tres palabras. Ujú. Tres palabras o frases. Y usted me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Ok, ¿Ok? va. Derecho penal. Pasión, ¿Ok? Poder judicial. compromiso, Y por último, democracia. la voz del pueblo. Perfecto. Gracias, maestra. Un ¿No? gusto. Gracias.